¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase que seas religioso no te hace buena persona? Muy bien, yo quiero profundizar de alguna manera en eso para entender mejor y exactamente a lo que se refiere y por qué de alguna manera está mal en algunos casos, no siempre, decir eso, o sea, que no queda. Yo no voy a querer usar palabras tan, diría que excéntricas, para que cualquiera que esté viendo este video me entienda mejor. Voy a hacer lo más claro posible y si en algo me equivoco o me trabo o algo así, bueno, pido una disculpa, pero quiero hacer así el video. Eh, Muy, ¿cómo se dice? Muy sin cortes, muy, casi, muy sin tanta edición, o sea, muy casero, como a la antigua. Muy bien. A ver, mucha gente, tanto ateos como religiosos, dicen eso constantemente. Últimamente no tanto como hace tan solo algunos 5 años, pero aún así mucha gente sigue diciendo eso. Cuando se ve una noticia controversial sobre musulmán, dice tal cosa sobre tal tema, religioso dice o hace tal acción contra tal o tales personas en la calle, o sacerdote hace tal cosa o dice tal cosa en la misa y es criticado y en redes y bla bla bla. Y siempre salta esa frase de no como tal la que les acabo de decir, que ya todos conocen, pero en esencia se dice lo mismo, solo que con diferentes palabras. No que eres muy bueno, no que tu religión esto, no que lo otro, no que tus creencias, no que por ir a la iglesia, no que por ir a tal templo, no porque rezarle a tal persona, no porque por un sinfín de cosas que todos ya sabemos y entendemos, ¿no? También quiero pedir una disculpa por la iluminación, pero es que sinceramente no, no, como les digo, no encontré una mejor posición. Y bueno, al menos se alcanza a ver, ¿no? Que es lo que importa. Muy bien, yo quiero decir, disculpen porque aquí tengo una herida, está muy fea, pero ya no duele. Bueno, perdón por ese desvío. Muy bien, a ver, mucha gente, como lo repito, tanto ateos como creyentes, le dicen eso a los religiosos, porque una cosa es ser creyente y otra religioso. Que haya una tanta hipocresía por ahí, contradicciones entre decir soy creyente pero no religioso, bueno, eso es un cabo suelto por ahí que no voy a tocar ese tema porque no nos incumbe en este momento. Muy bien, a ver, mucha gente sabe perfectamente, voy a ser, como les dije, muy claro y tampoco quiero que este video dure mucho porque en sí no es un tema tan complejo. Sinceramente creo que este tema es muy, tanto interesante, importante, pero al mismo tiempo muy fácil de entender. Pero aún así creo que sería necesario hacerlo por si acaso alguien no lo entiende. Porque pues hay gente que se ciega por ciertos pensamientos, por ciertos conductas que no tienen nada que ver con ser ya sea buena persona o no, sino que simplemente por criticar, odiar o no estar de acuerdo con ciertas cosas como lo sería ser religioso. A ver, la verdad, sinceramente, independientemente si crees en alguien, o sea, en un dios o no, o si sigues alguna religión, que no importa aquí, si tú has oído o eres de las personas, perdón, que le han dicho a alguien así, si es alguien, no voy a defender a nadie, simplemente es un decir para dejar las cosas un poco más claras. Independientemente si tú has visto a alguien o le has dicho a alguien que por ser religioso no lo hace buena persona, pues si se era totalmente justificado por algo malo que hizo o dijo, ahí no hay nada que discutir, porque hasta el día de hoy lamentablemente sigue habiendo fanáticos religiosos en cualquier lugar del mundo. Y es una verdadera lástima, pero bueno, ya ni modo. Eso es algo inevitable, sin importar qué tan avanzados estemos. Pero bueno, muy bien. Como todos sabemos, la religión en la que en nuestro idioma, por así decirlo, más se profesa, más se practica, pues es la religión cristiana, independientemente de si es católico, evangélico, pentecostés, palmariano, si se podría decir de alguna manera. Y
por supuesto, católico, que creo que ya lo dije. Sí, de hecho sí, ya lo dije. O cristiano a secas, así nomás, soy cristiano. Muy bien. Yo pienso que la razón más, para no dar tantas vueltas, pienso la razón que está muy a la vista de todos, pero que no todos lo entienden, incluso autoproclamándose investigadores, eh, inteligentes, cultos, analíticos, algo que siempre se le ha criticado, literalmente desde siempre, incluso en las épocas en las que ni podías decir nada sobre tu religión, porque si no te mataban, siempre se ha sabido que la gente creyente es muy hipócrita. No todos, obviamente, no todos. Pero la gente religiosa que cree en algún Dios es muy hipócrita. Como lo repito, no todos. Pero en sí, cuando se le habla de religión, siempre es la mayoría. Nadie dice, no hombre, ¿crees en Dios? No hombre, eres malo, eres esto, eres el otro. No, normalmente y comúnmente y mayoritariamente se le dice y se le critica al que es religioso, en especialmente a su religión. Como tal, la religión tiene que ser, bueno, no tiene, más bien no tendría nada de malo y no tiene nada de malo ser cuestionada, ser criticada, ser, bueno, atacada, depende. Pero ya meterte con un religioso que no ha hecho nada malo, porque de hecho si hace algo malo ya cambia la cosa obviamente, pero por el simple hecho de ser religioso no merece ser atacado, ser odiado, ser acosado, etcétera. Ahí sí ya hay también otro tema a discutir, que ya sería que hay gente que se mete con los religiosos como si estuviera haciendo algo malo, cuando simplemente es religioso y ya. Ya si te metes con su religión sería otra cosa. Si te metes con alguien personalmente, ya sería otra cosa. Pero bueno, mucha gente piensa que cuando un sacerdote, y lo repito porque como le dije hace rato, voy a hacer más énfasis en como tal la religión en la que en nuestro idioma se practica más, que sería el cristianismo en esencia, abarcando a todas las religiones que se autodominan cristianas. Muy bien. Eh, pues muchas personas dicen eso, que, mira, ese sacerdote es esto, así que, mira, no, que muy bueno, no, que religioso, y tu religión, y que no sé qué. Mira ese cristiano, ese católico, ese evangélico, dice tal cosa, y predica tales actos, tales pensamientos, y míralo, no le dio de comer a ese niño pobre que está ahí, pateó un perro, etcétera. Muy bien, a ver, como tal, al menos hace un siglo estaba perfecto, pero yo actualmente pienso que a pesar de que siguen habiendo fanáticos religiosos, yo pienso que actualmente decir frases como ser religioso no te hace buena persona y criticar eso ya no queda, porque eso es algo que ya quedó extremadamente claro. Y si alguien dice, no, es que siguen habiendo fanáticos religiosos, lo acabas de decir, sí, sigue habiendo, pero eso no significa nada, porque si a esas vamos, literalmente es inevitable que haya fanáticos en cualquier lado, en grupos, en religiones, en lo que sea, siempre va a haber, disculpen, a personas radicales, extremistas, y eso es algo inevitable, así que no habría por qué seguir diciendo cosas que ya quedaron claras desde hace más de 10 años. Muy bien, independientemente de quién sea, yo pienso que hay gente que cae en la hipocresía en decir y criticar, bueno, en sí solo criticar tales acciones como decir, no, hombre, es que tú dices que tu religión y tu creencia tienes que hacer esto, ayudar al pobre, no sé, darle alojamiento al necesitado, de cosas que ya todos saben, pero no lo haces. Pues eso es hipócrita, porque tú dices esto y no, bueno, no lo dices, es lo que tienes que hacer. Ser buen religioso como tal es seguir al pie de la letra tu religión. Eso es ser buen religioso, que no tiene nada que ver con ser buena persona. Como tal, ni un homosexual, bueno, actualmente sí, pero en general la mayoría de homosexuales son inteligentes, no son imbéciles que andan haciendo estupideces nada más por sus derechos, cuando todos tienen claro cuáles son sus derechos. Que haya gente homofóbica, esa es otra cosa, pero ya todos tenemos claro
que ser homosexual es completamente normal. Y por cierto, voy a aprovechar para hacer spam. Y si quieren ver mi video en donde hablo más a profundidad sobre la homosexualidad, pues métanse a mi canal, que es uno de mis, no mis últimos videos, pero sí, pues ahí chequenlo, no sé si a alguien le interesa. Bueno, a ver, mucha gente dice, no, es que si tú eres ateo, por ejemplo, si tú eres ateo, ¿por qué me criticas a mí de que yo no hago tales acciones buenas, que yo no ayudo al prójimo? Si tú tampoco haces nada, si nada más te veo ahí sentado, comiendo, viendo la tele, vas al trabajo, lo que tú quieras, pero yo no te veo que ayudes, yo no veo que vayas a donar a los necesitados, yo no veo que vayas a ayudar a los niños con cáncer, yo no veo que alimentes a los perros de la calle, a los niños de la calle, yo no miro que hagas nada y me criticas a mí. A ver, una cosa que quede claro, una cosa es muy diferente a ser una persona común y corriente que no tiene la obligación de ayudar, como tú, como yo. Si lo queremos hacer es de corazón, pero de obligación no es de nosotros. Bueno, más o menos porque, pues sí, deberíamos ayudar a la gente que no necesita. Pero como tal no es algo verdaderamente que sea de a huevo, que tienes que hacerlo porque si no eres mala persona. A ver, perdón si digo muchas veces a ver, pero mucha gente, como les estaba diciendo, dice eso. Muchos religiosos, muchos creyentes. Y como les dije, puse de ejemplo al ateísmo, que pues son los que más contrastan, los que más se pelean, los que más se debate. Y es que, la verdad, ahí ya les dije que una cosa es esto, lo que les acabo de decir, ser una persona común y corriente que no siente y no tiene la obligación como tal de ayudar a los demás, a menos que le nazca del corazón. Y otra muy diferente es ser un hipócrita que critica algo que tampoco hace. O sea, muchos ateos caen en eso, que caen en la hipocresía, en la ironía de que dicen al religioso que no ayuda, que no le hace un bien al mundo, que critica a los demás por no pensar como él o ella, y a algunos ateos los ves haciendo lo mismo. O sea, seres estúpidos o con poco razonamiento, con poca conciencia de lo que están haciendo, de que es exactamente lo mismo. Criticar, no hacer, no ayudar, no hacer buenas acciones, estar no de vago, sino de ocioso, haciendo lo que acabo de decir. Criticar es lo mismo, porque el fanatismo no abarca la religión solamente. Fanatismo hay en el ateísmo, y eso es algo que me cae muy mal, que muchos ateos lo romantizan y creen que el odio, los ataques injustificados a los religiosos y a la religión como tal está justificado por el simple hecho de que, por ejemplo, la Iglesia Católica mató a gente. ¿Qué tiene que ver que la Iglesia haya hecho y haga cosas malas con que alguien sea religioso y lo mires atacando? Por ejemplo, hace poco yo vi la noticia, bueno, tiene unos meses, pero hace poco, relativamente hablando, se vio la noticia creo que Estados Unidos, un ateo extremista mató como a 2 o 3 personas religiosas de no sé qué religión, porque sí, simplemente porque sí, porque no quiere religiosos en su lugar, de que ya estoy harto de las religiones. Como le acabo de decir, era un extremista, no todos son así. Así que no hay por qué decir que la religión hace todo mal y tú por no serlo no haces nada mal. O por lo menos no vale decir que tú tienes la autoridad y el derecho para criticar algo que también tú cometes a veces, como por ejemplo lo que acabo de decir. Yo no soy nadie si le voy a decir a un religioso que no ayuda al de la calle, le estoy diciendo, hey, mira, ese que está allá, no lo ayudaste, eres un maldito, qué estúpido, qué hipócrita. Pero bueno, ya me voy a mi casa. Eso es una hipocresía porque yo tampoco lo voy a ayudar, independientemente de las creencias. Y eso es algo a tener en cuenta porque, como ya les dije, mucha gente romantiza el ateísmo y eso es algo que yo critico y demasiado. Porque es la verdad, no todos, como les dije, pero muchísima gente romantiza y justifica de manera, valga la redundancia, injustificable, más bien indefendible, que es odiar al religioso y a la religión. Dross, por ejemplo, es un youtuber que espero que ya conozcas si es que llegaste hasta aquí. Has llegado hasta aquí porque no sé cuánto le falta el video. Ha hablado sobre este tema y él desde hace mucho tiempo ha dejado en claro lo que yo les voy a repetir en este momento. Ser ateo no es igual a antirreligioso. Y muchos tontos, muchos ignorantes
Muchos inmaduros creen que sí, creen que por no creer en Dios ya tienen la obligación de decir que la religión es mierda, que los religiosos son mierda. Obviamente no lo es. Y bueno, este video sinceramente está durando mucho, así que mejor me apuro y ya no falta mucho como quiera. A ver, como tal, todos sabemos que un religioso se rige por dogmas, por creencias, para no hacerla tan larga, ni tan compleja, ni dar tantas vueltas. Como tal, y en pocas palabras, un religioso se ve obligado a hacer ciertas acciones, ya sean para bien o para mal, por sus creencias. Como les dije al principio, un buen religioso es el que sigue al pie de la letra su religión, para bien o para mal. Así que, independientemente si es para eso, para el bien o para el mal, perdón, no sé por qué le hice así, pero bueno, tiene la obligación. Y eso es lo que la caga, para no hacerla larga, como ya les dije. Lo que lo arruina, lo que hace que un religioso sea hipócrita muchas veces, no siempre, pero sí la mayoría, es que él o ella hace cosas por su religión. Mucha gente dice, si tú haces cosas buenas por tu religión, eso no es ser buena persona. Como tal, tienen razón, pero también no, porque como les dije, y les voy a decir más bien porque no se los he dicho, más bien como les voy a decir a continuación, perdón si me equivoqué, es que un religioso, hagamos de cuenta que el hombre o la mujer más bueno del mundo es un religioso, pero él o ella no lo saca a la luz, por así decirlo, porque sigue una religión que le dice tienes que hacer esto. Y como él o ella no puede sacar su bondad, por así decirlo, hipotéticamente hablando, al mundo, solo sigue su religión. Y su religión le dice, tienes que hacer esto, tienes que ayudar al prójimo, tienes que hacer tal cosa, no apoyes tal cosa como el aborto. Entonces, por más santo o santa que él o ella sea, por su religión, por las religiones más bien generalmente, se ven obligados, se ven forzados a hacer acciones que no les nacen del corazón. Que haya gente que es religiosa y es una excelente persona cambia, porque ya les dije que no todos. Pero como tal, si la mayoría en general de religiosos son hipócritas, no es porque sean malas personas, es porque por su religión, por regirse, o no sé si lo dije bien, por actuar, por creencias, por dogmas, es que se ve y se cae en eso, en la hipocresía y hasta incluso en la maldad, que no te nace del corazón, no porque sea una mala persona, sino porque por su religión, como ya les dije para que quede claro, se ve forzado a ser bueno, o al menos a cometer ciertos actos y pensamientos y dirigirse de tales maneras hacia las personas dependiendo de si están en contra o a favor de tales cosas como su propia religión y creencias. Por ejemplo, tú eres ateo, eres malo. Al menos eso se pensaba hace unas cuantas décadas atrás. Ahora ni de lejos se puede decir que por ser ateo eres malo o adoras a Satán. Sería raro, aunque hay gente que sigue siendo así, pero sería raro verlo. Pero bueno, no sé si me entendieron porque el video ya está quedando largo. No se trata de que el religioso sea mala persona. Se trata de que un humano, una persona no puede ser forzada. No importa si es para bien o para mal. Si algo no te nace, no te nace. Y no está bien que la gente se esfuerce porque es algo que conlleva, ser religioso conlleva eso, forzarse, en general, al menos en el cristianismo, forzarse a ser bueno. Y por eso el cristiano muchas veces falla, porque está siendo forzado por sus creencias a ayudar a las personas que lo necesitan. No es que no le lleguen a hacer, es que simplemente lo hace no por, bueno, algunos sí lo hacen por conveniencia, pero otros, y la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría, no lo hace por conveniencia, sino porque lo hace. Mi Dios quiere que yo ayude a esta persona que se está muriendo de hambre. Mi Dios quiere que yo vaya con el niño y que yo le dé de comer. Mi Dios quiere que yo vaya con esa señora y le compre comida. Mi Dios quiere que yo tal cosa. Y no debe de ser así, es una lástima. Como tal, no tiene nada de malo ser religioso, no tiene absolutamente nada de malo. Pero eso es lo malo.
valga la redundancia, que mucha gente, por más buena que sea, por voluntad, saca su lado bueno, muy entre comillas, porque no sé cómo decirlo, por, sus creencias, por su religión. Y eso es algo que no debe pasar, porque como tal hay ateos muy malos, muy imbéciles, pero también inteligentes y buenos. Y si alguien, bueno, no solo ateo, sino como tal agnóstico y escéptico, uno como tal, para no hacerla tan larga, como ya les dije, no se autoproclama con la autoridad moral de venir a decirte qué tienes que hacer. Un sacerdote, un religioso, un musulmán, un rabino, sí, ellos, no por malos, sino por sus creencias, se creen y se tienen como, ¿cómo les digo? Como pastores, se podría decir, como pastores de un rebaño, y tienen la autoridad, al menos en sus creencias, claro, de decirle a la gente cómo comportarse. Y eso es lo que la caga. Espero sinceramente que se haya entendido mi punto de vista, y espero que se haya entendido en especial todo en general, independientemente si estás de acuerdo o no conmigo, o con la religión, con Dios, con el ateísmo. Y yo lo dejo hasta aquí. Así que nos vemos en un próximo video, que espero y creo que será pronto, porque tengo pensado de hablar sobre algún líder religioso.